Frente a Frente. Buenos días y qué bueno que nos sintoniza. Estamos a 1 de junio, día martes. Bienvenidos y buenos días. Gracias por estar con nosotros en sintonía de Frente a Frente en TCS. Les saluda Moisés Urbina. Vamos a tener dos partes esta mañana y continuamos analizando 2 años de gestión de la presidencia del señor Nayib Bukele. Se encuentra con nosotros en la primera parte hasta aproximadamente las 7:15 de la mañana el licenciado Edgar Romeo Rodríguez Herrera, ministro de Obras Públicas. ¿Cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Moisés. Es un gusto compartir contigo esta entrevista, mandarle también un fuerte saludo al pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de las redes sociales y a través de este medio de comunicación también. Hay importantes temas que hablar con él: obras públicas, la inversión, ejecución y la apuesta por un plan maestro de infraestructura vial a 2 años de la administración del presidente Nayib Bukele, que se cumplen justo este día. Y además tendremos naturalmente el análisis de todos los proyectos que se tienen y los que se están desarrollando, así como los planes a futuro, corto y mediano plazo. En la segunda parte, desde ya la invitación para que se mantenga pendiente aproximadamente a las 7:15 de la mañana. El licenciado David Martínez, él es el ministro de Agricultura y Ganadería. Va a ser la primera vez que platiquemos con él en este estudio y naturalmente conocer los planes que se tienen para el sector agropecuario, retos del Ministerio de Agricultura y los alcances del Plan Maestro de Rescate Agropecuario. Señor, buenos días, bienvenido una vez más y gracias por el tiempo, por acompañarnos tan temprano en esta mañana. Las redes sociales están abiertas, sobre todo Twitter, para que usted nos traslade las interrogantes que pueda tener para el ministro de Obras Públicas. Hay varios temas que tenemos que ir hablando de lo que se ha hecho hasta este momento, pero tal vez de entrada, para poner los puntos de partida de esta plática, la evaluación que usted hace, el momento en el que se encuentra y cómo se ve el futuro inmediato. Sí, bueno, nosotros desde el inicio del gobierno sabíamos que teníamos que comenzar tratando de trabajar lo más rápido posible en los diferentes proyectos, porque veíamos como un bypass de San Miguel, por ejemplo, tuvieron que pasar 10 años y ni tan siquiera pusieron la primera piedra. O veíamos un bypass de la Libertad que pasaron una década y tampoco nunca se terminó. O veíamos proyectos que al final tardaban años y años en formulación, pero al final jamás pasaban a su ejecución. Entonces, yo creo que hemos marcado un antes y un después de lo que es la gestión pública por diferentes razones. Y te puedo comparar esto con estos proyectos específicos que acabo de mencionar y dártelos como ejemplo. El bypass de San Miguel, por ejemplo, que pasó una década y no lo termina y ni tan siquiera lo comenzaron. Es decir, jamás fueron a poner una primera piedra, que fue de mentiras, pero nunca lo comenzaron de verdad. Nosotros con la carretera de Los Chorros, con el nuevo proyecto que tenemos, lo licitamos al inicio del gobierno, el diseño en el año 2019, lo adjudicamos. La empresa, a pesar de la pandemia y de las dificultades que hemos pasado, trabajó en el diseño de ingeniería y en este momento ya está a punto de entregarnos. Es decir, prácticamente a 2 años del gobierno del presidente Nayib Bukele, un proyecto que en otro gobierno se hubieran tardado 15 años o 20 años incluso, por el tamaño y la envergadura que tiene este proyecto, que de hecho es, en términos de proyecto y del impacto que va a tener, es el proyecto más grande de infraestructura vial que se ha desarrollado en el occidente del país, incluso en la zona central, hasta este momento. Entonces, lo hemos hecho prácticamente en 2 años y el diseño está a punto de terminarse. Ya tenemos incluso la fuente de financiamiento y estamos ya a punto de dar inicio a la construcción, a diferencia de cómo estaba antes, de cómo se hacían las cosas de antes. San Miguel, ¿estamos hablando del de San Miguel? La carretera de Los Chorros. La carretera de Los Chorros, ¿cómo Entonces, te lo doy como ejemplo porque el bypass de San Miguel, por ejemplo, pasaron 10 años y no se hizo. Incluso quizás hubieran pasado 15 años y tampoco lo hubieran hecho. En cambio, la carretera, y si lo comparamos con la carretera de Los Chorros, nosotros prácticamente en 2 años de gobierno hemos prácticamente terminado el diseño y ya estamos muy cerca de licitar incluso la construcción de este gran proyecto de envergadura que va a beneficiar a todo el occidente del país. Los Chorros es definitivamente, creo, el punto emblemático y el problema que ha sido de administración tras administración. El proyecto que ustedes tienen en el diseño, que me dice están a punto de terminar, conlleva una nueva carretera. ¿Es toda Los Chorros o va a ser el tránsito elevadizo que se tenía planificado? Vamos a ampliar toda la carretera de Los Chorros,
¿Desde bueno, dónde se a conoce dónde? como Los Chorros, pero en realidad es la carretera panamericana desde Las Delicias hasta el desvío de Opico. Es decir, son 15 kilómetros de carretera que vamos a ampliar desde Las Delicias hasta el Poliedro, va a ser a 8 carriles, y desde el Poliedro hacia el sector del desvío de Opico va a ser a 6 carriles. ¿Por qué? Es por el flujo vehicular que tenemos. Sí, Desde el Poliedro hasta Las Delicias tenemos a todas las personas que vienen de Aguachapán, Santa Ana y Sonsonate ingresando en una sola en la misma carretera. Es decir, de hecho hay una serie de intersecciones, principalmente del sector de Lourdes y de Santa Ana, que es donde se genera normalmente el cuello de botella claro, en de la todo el zona, tráfico que de viene. todo el tráfico que viene. Entonces, ahí vamos a hacer una serie de pasos a desnivel, obras para poder garantizar un paso vehicular más ágil y seguro, carriles que prioricen también parte del paso de cada una de las personas que vienen de esos sectores y que no vaya a terminar en un embudo, porque por ejemplo ahorita en el Poliedro, como ese tramo es de 4 carriles, entonces prácticamente las personas que vienen de Sonsonate se tienen que incorporar a los 2 carriles de la carretera, y eso genera que los que vienen de Santa Ana tienen que ir parando, y se va generando una cola de vehículos bastante grande por eso mismo. Entonces, El tráfico en Lourdes se ha vuelto insoportable, tanto la ida como la venida. ¿No hay planificación de un bypass para Lourdes específicamente? de hecho, el bypass de Lourdes es el periférico Claudia Lars. Bueno, sí. Parte desde el desvío de Opico hasta el desvío de Zacacoyo. Son 10.08 kilómetros de carretera, que la idea de ese bypass es que las personas no pasen por el sector de Lourdes, sino que se vayan directamente por la carretera. Así es. Entonces, señor, en el caso específico del Poliedro hasta Las Delicias que usted menciona, es porque me dice, se va a tener 8 carriles, 4 en un sentido y 4 en el otro, me imagino. Así sí, es, ¿verdad? Así es, 4 por sentido. Tenemos ahorita 3, si no me equivoco, en algunas partes y 2 en otros. Sí, en algunas partes son... 3 y 2. Sí, 3 y 2 y 2 y 2. Ajá, exactamente. ¿Verdad? Es decir, tenemos 4 carriles y 5 carriles. Exacto. Para llevarlo a 8, 4 y 4, en la actual carretera, o sea, sí se puede, pues, pero es bastante difícil. Me imagino que es el diseño de una nueva carretera. Sí, fíjate que prácticamente vamos a reconstruir la misma carretera de Los Chorros. Obviamente, bueno, el proyecto contempla la ampliación que... obviamente hay unos tramos que lo que vamos a tener que hacer es hacer rellenos masivos o incluso otro tipo de obras que garanticen el acceso de los demás carriles adicionales. Hay tramos ya existentes que sí se tiene la capacidad para poder ampliar. Hay otros tramos que vamos a tener que hacer otro tipo de obras. Y en el tramo más crítico, que normalmente se conoce como la zona de derrumbes, vamos a construir un viaducto, que este es el puente más largo va a ser el puente más largo del país, y que la idea es que las personas ya no pasen por esa zona, que normalmente han fallecido lamentablemente salvadoreños por pasar por ese lugar, incluso a veces cuando llueve hay derrumbes, incluso a veces cuando no llueve. Entonces no queremos que las personas sigan en esa vulnerabilidad, y por eso es que se ha contemplado justamente en ese lugar, prácticamente desde Tadiza, desde el sector de Tadiza, hasta llegar al sector de La Pedrera, conocido como La Pedrera. Entonces es más de 1 kilómetro el viaducto que se va a construir, y la idea es evitar pasar por la zona de riesgo. Entonces hay 2 temas que se están atacando con este proyecto de carretera. Uno, que es el tráfico vehicular, y el otro, que es la vulnerabilidad de todos los conductores que transitan por esa zona, y que de alguna manera hemos visto, por ejemplo, en la tormenta Amanda, tormenta Cristóbal, incluso tuvimos que cerrar la carretera por los diferentes derrumbes que se dieron. Solo el año pasado tuvimos cerca de 130 derrumbes en la carretera de Los Chorros. No es poca cosa tener ese tipo de eventos, cuando en el pasado ya se han hecho inversiones millonarias y lamentablemente nunca se solucionó el problema. Yo me recuerdo, el ex ministro de Obras Públicas llegó incluso a inaugurar la carretera y dijo que ellos ya le habían dado una solución permanente al problema de Los Chorros. Pero podemos ver que al final lo único que hicieron fue cambiar el tipo de pavimento. Y algo que nos llama la atención es que en los registros del Ministerio de Obras Públicas habían diferentes observaciones al cambio que le habían hecho el pavimento, porque no habían contemplado dovelas. Dovelas son unas estructuras de hierro que se colocan en medio del concreto, que eso de alguna manera ayuda para las diferentes vibraciones que se dan
por el flujo vehicular que circula. Entonces, el no ponerle este tipo de dovelas generó que el pavimento se deteriorara sumamente rápido. Tú puedes ver, por ejemplo, la carretera al Puerto de la Libertad, o puedes ver también la carretera al aeropuerto. ¿Cuánto tiene la carretera al aeropuerto? Por ejemplo, la de Comalapa tiene años de estar pavimentada y no se ha dañado. Pero tú pasas por la carretera de Los Chorros y prácticamente tiene grietas en una serie de lugares. Lo que sucede es que se ha tenido que hacer diferentes bacheos. Y eso fue prácticamente un par de meses después que le inauguraron el problema, ¿verdad? Y hay registros de los mismos técnicos del Ministerio de Obras Públicas donde hacían recomendaciones y lamentablemente por algún motivo no hicieron caso omiso a todas las recomendaciones de los técnicos, así como en el Bypass de la Libertad, por ejemplo. Pero bueno, al final esa obra que se hizo no solucionó el problema y no queremos seguir haciendo lo mismo para tener los mismos resultados, sino que queremos hacer cosas diferentes. Obviamente se van a hacer obras de protección, se van a hacer una serie de obras de drenaje para poder reducir el riesgo que puede haber en la carretera y poder que las personas que transiten por esa carretera lo hagan de una manera ágil y de una manera segura. Son 60.000 conductores los que transitan en promedio diario por esa carretera. Entonces, creo que es momento que le demos una solución y este gobierno ha trabajado en eso. Pero lo que te quería decir de esto es que un proyecto de esta envergadura, que de hecho es el proyecto de infraestructura vial más grande y ambicioso que se ha hecho en los últimos años. Incluso hemos hablado con la Cámara de la Construcción, con Casalco, y ellos nos decían que nunca habían visto un proyecto de tal envergadura en nuestro país. Pero el tema es que a pesar de eso, es decir, en 2 años, ya tenemos el financiamiento, ya tenemos el diseño del proyecto prácticamente terminado, y ya estamos a punto de construir. Entonces, si tú comparas los diferentes proyectos que se han hecho en nuestro país, que de hecho no llegan ni tan siquiera a ser comparable con Los Chorros, pero podemos hablar del Bypass de la Libertad. Es decir, ¿cuántos años pasó para poder sacar la licitación tan siquiera del diseño? Pasaron 7 años para que el gobierno del Frente sacara licitación el diseño. Y aún así no lo terminaron, tuvimos que nosotros incluso hasta rediseñar y construir el proyecto. El periférico Gerardo Barrios, es decir, ¿cuánto tiempo pasó? Nosotros llegamos al gobierno y no estaba terminado el diseño, es decir, pasó una década que lo prometieron y llegamos y no estaba terminado el diseño. Entonces, ese cambio en la forma de trabajar creo yo que está marcando de verdad un antes y un después de cómo el gobierno del presidente Nayib Bukele está trabajando para que las cosas de verdad se hagan y se hagan bien, porque decir, hemos contratado empresas de talla internacional para que nos apoyen en todos los estudios, en los estudios de factibilidad, en los estudios de diseño e ingeniería y todas las cosas que se han realizado. Y obviamente también ha habido apoyo de muchas empresas salvadoreñas para poder realizar este tipo de cosas. Muy bien, déjeme interrumpirle y solo para tratar de establecer marcos de referencia en tiempo. Trabajos que se van a desarrollar en la carretera Los Chorros entre Las Delicias y el desvío de Pico, ¿cuánto tiempo aproximadamente va a durar? El tiempo estimado que nosotros tenemos es de 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Comenzando este año? La idea es licitarlo este año y comenzar el primer trimestre del próximo año, más tardar. Obviamente incluso los trabajos, algunas de las obras ya van a comenzar. Por ejemplo, hoy mismo, o el día de hoy, vamos a iniciar con la construcción de un paso a desnivel en el desvío de Opico. En el desvío de Opico lo que sucede es que ahí estamos construyendo el periférico Claudio Lars. De hecho, ahí está el ingreso del periférico Claudio Lars. Y va a salir hasta después de Ateos, es decir, en el desvío de Zacacoyo. O sea que todas las personas que se dirigen hacia Sonsonate, por ejemplo, ya no van a tener que ingresar por Lourdes ni por Ateos, sino que van a poder ingresar por esta nueva carretera. Pero lo que sucede es que en el desvío de Opico íbamos a tener 4 carreteras que iban a interconectarse en un redondel. Las personas que vienen de Santa Ana, los que vienen de San Salvador, los que vienen de Quesaltepeque y los que van a venir del periférico Claudia Lars. Y todos iban a terminar en un redondel. Hay que hacer un paso a desnivel. Vamos a construir un paso a desnivel, que de hecho lo vamos a empezar el día de hoy, para poder garantizar un tráfico mucho más ágil y también seguro, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de accidente o cualquier riesgo que se pueda dar en esa carretera.
Entonces, digamos, y esa es parte ya de las obras que llevan la carretera de Los Chorros. Sí, pues, exactamente. ¿verdad? Es una de las obras que ya habíamos contemplado. Entonces vamos a empezar con ese paso de nivel y este mismo año vamos a licitar la construcción de la carretera de Los Chorros para poder beneficiar a miles de salvadoreños que viven en el occidente de nuestro país. Obviamente los tiempos en los cuales se adjudica aún no lo podemos saber del todo. Yo creería que una licitación de este tipo de proyecto puede durar cerca de 3 meses aproximadamente. Por eso digo que más o menos en el primer trimestre del próximo año es que ya vamos a haber empezado con la construcción. Obviamente puede ser antes o puede ser en ese periodo, ¿verdad? ¿Se tiene un monto destinado? El monto del proyecto es cerca de 245 millones de dólares aproximadamente, pero esto lleva a la ampliación de 15 kilómetros de carretera, una serie de pasos a desnivel, la construcción del puente más grande de nuestro país. El viaducto que usted menciona. Del viaducto. Si alguien ha visto el viaducto del Puerto de la Libertad, el que hemos hecho en el proyecto Camino a Sur City, esta no es ni la tercera parte, es decir, de lo que se va a hacer en Los Chorros. Entonces, la verdad que es un gran proyecto de infraestructura y yo creo que el costo al final, si uno ve los beneficios que se va a tener, pues queda prácticamente bajo, pues porque tú puedes ver, por ejemplo, solo el Ministerio de Obras Públicas con Fovial todos los años invierten 8 millones de dólares para poder realizar obras de mitigación, desalojo de derrumbes, bacheo, entre otro tipo de actividades que se realizan en la carretera de Los Chorros. 8 millones de dólares, es decir, solo el gobierno del Frente en mantenimiento gastó 80 millones de dólares, sin contar lo que se gastó en la serie de mallas y serie de cosas que hicieron. Al final, según nuestros datos, el gobierno del FMLN gastó 150 millones de dólares en la carretera de Los Chorros y no solucionó el problema que había. Es decir, 150 millones de dólares para no solucionar el problema de los salvadoreños. Yo creo que eso es inaudito, pues, ¿verdad? Prácticamente estaban botando el dinero, se lo estaban robando, no sé. Pero nosotros por eso, y eso sin contar lo que las personas pierden en su depreciación de vehículos, combustible, tiempo de horas productivas, lo que pierden las empresas también. Ahí hay cerca de 200 empresas, principalmente maquilas, textiles de nuestro país. De hecho, según Cantex, el 86% de las exportaciones de todo lo que ellos producen y que exportan en Centroamérica está en esa zona. Entonces, de hecho, había un empresario que me comentaba, no me recuerdo el nombre, pero de origen italiano, de nacimiento italiano, él me decía que él tenía su fábrica en Honduras, y yo le preguntaba por qué no en El Salvador. Y una de las cosas que él me decía es que mira, para pasar en 15 kilómetros de carretera, 2 horas, cuando deberían de ser 20 minutos, eso es increíble, pues. Entonces mejor preferimos tener nuestra fábrica y evitar cualquier tipo de problema en Honduras. Y en Honduras que tú sabes todo lo que ha pasado, ¿verdad? Y eso no viene de ahorita, eso incluso nos lo comentaron al inicio del gobierno. Entonces, yo creo que es necesario e importante realizar este tipo de proyectos que va a tener un gran impacto para nuestro país, para la economía, no solo de la zona, sino que la economía de todo nuestro país, el crecimiento, el desarrollo económico que se puede generar, la reducción de tiempos, de costos de transporte, de combustible, de depreciación de vehículos, de calidad de vida de todas las personas que viven en esa zona. Hay muchas familias que salen a las 4 de la tarde y mejor se van a las 7 de la noche para bajar por la carretera porque es demasiado el tráfico vehicular que se genera. No puede ser posible que sigamos con este tipo de cosas. Ahora bien, yo quiero aclarar algo de este proyecto, y es que si bien es cierto, vamos a ampliar la carretera, vamos a construir el viaducto y desarrollar este proyecto tan importante de infraestructura, pero esto no lo es todo. Es decir, esto es una parte de todo lo que se quiere hacer. ¿Y en qué sentido lo digo? La solución principal que han buscado los países desarrollados, los países del primer mundo, es apostarle al transporte público. Entonces, al modernizar el transporte público, al garantizar un transporte eficiente, de calidad, no como el que tenemos ahora, sino que un transporte de verdad, que sea digno para la gente, sistemas de transporte masivos. Si nosotros hacemos eso y reordenamos el transporte público
y garantizamos un transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador y en diferentes sectores del país, pero comenzando con el área metropolitana, creo yo que vamos a poder lograr los resultados esperados. ¿Y por qué lo digo esto? Porque no solo es construyendo nuevas carreteras ni nuevas obras de infraestructura que vamos a solucionar el problema del tráfico vehicular. La carretera de Los Chorros tenía que ser intervenida, quiera o no tenía bahías de buses, no tiene accesos en las residenciales, hay tramos que son de 4 carriles, 2 carriles por sentido, y se interconectan prácticamente todo el occidente de nuestro país, Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate. La carretera no da abasto, incluso ya hace más de una década tuvo que haber sido intervenida de manera correcta y no se hizo. Eso no está en duda, pero lo que te quiero decir es que esa no es la solución permanente al problema del tráfico, sino que la solución es de verdad apostarle al transporte público en nuestro país, y eso es lo que queremos hacer como gobierno. Obviamente esto parte de leyes que de alguna manera garanticen que todo este tipo de cosas se pueda dar, pero ya se está trabajando en eso para poder solucionar uno de los problemas principales de todos los salvadoreños. Sí, sin una solución al transporte masivo de pasajeros, es mentira, por más carreteras grandes que tengamos, si no, después vamos a tener que ampliarla de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14, y así vamos a estar. Bien, solo para ver todos los proyectos que nos ha mencionado en este momento, porque algunos amigos televidentes preguntan, para el caso, Luis Nunfio, buenos días, ¿por qué va con mucho tiempo el desvío de óptico, dice Pérez de Opico, el desvío de Opico? Va a estar terminado, bueno, primero el bulevar, ¿verdad? El Claudia Lars. Sí, el periférico Claudia Lars. Lo que sucede es lo siguiente, nosotros le solicitamos al gobierno de Estados Unidos que se pueda hacer este proyecto de infraestructura que lo habíamos contemplado en un plan maestro que incluía la ampliación de la carretera de Los Chorros y un bypass en el sector de Lourdes, porque sabemos que si solo hacíamos la carretera, al final todas las personas que viajan hacia el occidente del país se iban a topar con el tráfico vehicular que existe actualmente en Lourdes y también en el sector de Ateos. Entonces, para de verdad garantizar un paso ágil y seguro, realizamos toda una serie de obras, y en este caso es el periférico Claudia Lars. Este proyecto es de cerca de 30 millones de dólares. Era prácticamente lo que se alcanzaba a ejecutar con los fondos que se tenían de Fomilenio. Es decir, ¿por qué no se hizo la carretera de Los Chorros con Fomilenio, toda la carretera? Porque obviamente es un proyecto de un monto mucho mayor. Entonces no alcanzaban los recursos para poder ejecutar ese proyecto. Entonces por eso se decidió realizar el periférico Claudia Lars. Ahora bien, con los 30 millones de dólares solo alcanzábamos a hacer en el desvío de Opico una rotonda. Una rotonda igual en el desvío de Zacacoyo. Es decir, en la entrada del bypass y en la salida del bypass solo podíamos hacer una rotonda. Pero sabemos que una rotonda para el tráfico vehicular que hay en la carretera, principalmente donde se va a interconectar todo el occidente del país, no va a solucionar el problema del tráfico. Al contrario, lo que íbamos a generar es un cuello de botella, un embudo en ese redondel. Pero era lo que nos alcanzaba en ese momento. Entonces, con el presupuesto de este año, el Ministerio de Obras Públicas, nosotros comenzamos a hacer el diseño de ingeniería a través de la empresa LEG de un paso a desnivel en el desvío de Opico. ¿Por qué no se hizo antes? Porque no se tenían los recursos necesarios y lamentablemente la asamblea anterior no nos aprobaba nada. No sé si tú te recuerdas que había una donación de KfW de cerca de 26 millones de dólares entre la contrapartida, entre el préstamo y la donación, porque eran cerca de 13 millones de dólares de préstamo y 13 millones de dólares en donación. Pero ni eso nos aprobaba la asamblea anterior. Es decir, nosotros pasábamos donaciones para poder hacer obras de mitigación, para eliminar cárcava. Y no se aprobaban. Y ni eso se aprobaba, es decir, mucho menos proyectos como este, ¿verdad? Entonces, con el presupuesto de este año sacamos a licitación el diseño del paso a desnivel en el desvío de Opico. Entonces, el tema era que como estábamos en el diseño, la rotonda podía tener cambios. Entonces, para poder de alguna manera garantizar que las obras que ya estaban contratadas con Fomilenio no tuvieran que demolerse después, porque ¿qué pasa si la empresa que estaba realizando los trabajos hubiera terminado de construir la rotonda?
y nosotros después en el diseño de ingeniería hubiéramos tenido cambios. Entonces eso nos hubiera hecho que tuviéramos tenido que demoler parte de lo que ya se había construido. Se ha hecho coordinadamente, se ha retrasado un poco por eso. Se trabajó de manera coordinada para poder terminar el diseño de ingeniería y luego de terminar este diseño de ingeniería que ya la empresa puede entrar a la rotonda y a construir el paso a desnivel que se va a ejecutar en la zona del desvío de Pico y que de hecho lo comenzaríamos el día de hoy. De hecho hoy vamos a comenzar con la colocación de concreto hidráulico en la zona, porque todo el paso a desnivel y todo ese sector se va a hacer de concreto. ¿Qué va a suceder en el otro extremo del Claudia Lars, allá por Zacacoyo? ¿Va a haber otro paso a desnivel? Se ha diseñado otro paso a desnivel. Tiene que haberlo, porque va a ser igual. Para poder garantizar el acceso, porque va a ser lo mismo, pues, ¿verdad? Es decir, todo iba a terminar en una rotonda y de alguna manera se generaría una congestión vehicular, tanto para todos los que van saliendo del periférico Claudia Lars, como los que van ingresando, ¿verdad? Entonces, y los que se muevan hacia Sonsonate, que van por esa carretera. Y los que se mueven hacia Sonsonate o a Lourdes, porque también te puedes ir por el sector de Lourdes, Ateos y toda esa zona. Entonces, vamos a construir también un paso a desnivel en el desvío de Zacacoyo. ¿Por qué no se hizo de una sola vez? Porque obviamente en ese momento, digamos, los fondos eran insuficientes para poder ejecutar este tipo de proyectos. Hemos tenido un beneficio por parte de Fomilenio y es que se va a retornar cerca de 20 millones de dólares de lo que era la contrapartida. Entonces, con estos 20 millones de dólares es que se van a ejecutar estos pasos a desnivel, tanto en el desvío de Pico como en el desvío de Zacacoyo. Muy bien. Casi tenemos que ir a la primera pausa, pero hay varias interrogantes de los amigos televidentes. Freddy Maldonado. Moisés pregunta al señor ministro si se tiene planeada la pavimentación de la carretera que conduce de Metapán hasta Citalá, porque esta es una importante vía que uniría dos fronteras importantes y beneficiaría a mucho caserío porque está ahorita como una calle polvosa. Sí, fíjate que con esa carretera de Citalá a Metapán, son cerca de 35 kilómetros aproximadamente, hay que hacer una inversión de cerca de... Bastante grande, de cerca de 15 millones aproximadamente, y ya nosotros, de hecho había un diseño de ingeniería ya bastante desfasado y nosotros en este momento estamos actualizándolo. Creería que ya con la actualización y al buscar la fuente de los recursos, que obviamente esto lo vamos a ver con el Ministerio de Hacienda, vamos a poder ejecutar esa obra. Obviamente esto va a depender de la cantidad de recursos que nos sea asignado al Ministerio de Obras Públicas. Méndez nos dice, Moisés, buenos días, pregúntele al señor ministro, ¿cuándo construirán los dos pasos a desnivel que necesita Santa Ana? Y hay mucha gente que dice, miren, no se olvide del occidente del país. El sector de Unicay y Metrocentro, sé que han pedido muchas familias pasos a desnivel. Yo te quiero comentar algo, y es que nosotros tenemos un plan maestro para desarrollar, no solo en el área metropolitana de San Salvador, sino que prácticamente todo nuestro país, el occidente, oriente y la parte central. ¿Cuál es la idea de este plan maestro que estamos desarrollando? La idea es poder garantizar un flujo vehicular más adecuado y más seguro. Por ejemplo, en el occidente de nuestro país nosotros sabemos que hay una serie de obras que tenemos que realizar para poder reducir el tráfico vehicular que se genera en las carreteras. Principalmente siempre hay un cuello de botella en el sector de Unicaes, en Santa Ana, y en el sector donde está Metrocentro. Obviamente se han contemplado obras que tenemos que realizar. De hecho, estamos por licitar el diseño de ingeniería, que más o menos tardaría cerca de 3 meses aproximadamente, y luego de esto yo creería que al contar con los recursos necesarios podríamos realizar las intervenciones. Pero sí estamos contemplando que Santa Ana necesita intervenciones puntuales. Obviamente podemos mandar gestores de tráfico, podemos realizar una serie de actividades, pero eso no es suficiente, esa no es una solución permanente, sino que hay que hacer una obra de ingeniería que de alguna manera solucione parte del caos vehicular que se está generando en la zona. De igual manera, en el área metropolitana de San Salvador, por ejemplo, estamos trabajando en el diseño, de hecho ya se está trabajando, de un paso a desnivel en el Constitución, en el Integración, por ejemplo. ¿En qué punto? En el Boulevard Constitución, justamente si te vas por la carretera de Quesaltepeque, tú para ingresar a San Salvador vas a ingresar a un redondel. Entonces ahí se genera un cuello de botella bastante importante. De igual manera en el sector de la calle principal de la colonia La Gloria. Sí, entonces en ese sector se genera un embudo, también hay un semáforo, también estamos contemplando obras que se tienen que realizar en la zona.
De igual manera en la intersección de Calle El Volcán y la intersección también de la colonia Sacamil. En esos sectores también se generan algunos embudos importantes, principalmente parte por los semáforos, pero también parte por la intersección y la cantidad de vehículos que están circulando diariamente por esa carretera. Entonces, en este momento nos encontramos en el diseño de ingeniería de una serie de obras, pueden ser pasos elevados, pasos deprimidos, pero se están analizando esos corredores para poder dar una solución integral y, como acabo de mencionar, como corredores, no como se hacía antes, que se construía un paso a desnivel en una zona y que al final solo se trasladaba el tráfico de un lugar a otro. La idea ahora es de verdad dar una solución a todos los conductores que transitan por las diferentes carreteras de nuestro país y que de alguna manera se han topado con todo este tipo de problemas principalmente. Hay varios corredores, son 3 corredores los que nosotros hemos analizado, por ejemplo, solo en el área metropolitana de San Salvador. 3 corredores. 3 corredores. Uno, por ejemplo, es el Boulevard Constitución, llegando incluso hasta El Salvador del Mundo. Otro corredor que hemos analizado es todo el sector de los próceres, incluyendo la llegada, todo el sector de la 49, todo el sector de los Boulevard de los Héroes. Hemos analizado todo ese corredor, las diferentes intervenciones que tenemos que realizar, incluso estamos diseñando varias de las obras que se tienen que ejecutar en la zona. Y otro de los corredores que también hemos analizado es todo el sector de la Juan Pablo, y otras intersecciones puntuales, como por ejemplo en el redondel de Naciones Unidas. Hemos analizado una intervención que se tiene que realizar porque lamentablemente las obras que se realizaron no solucionan parte del tráfico que existe, sino que hay que hacer otra intervención. Entonces se piensa en un paso deprimido que garantice una circulación mayor, principalmente con la calle El Pedregal. En Naciones Unidas. En el redondel Naciones Unidas. Ajá. Un paso deprimido con... Un paso deprimido. ¿Con cuál? ¿Con cuál calle? El Pedregal. Ah, ok, muy bien. Entonces se está analizando eso. De hecho, eso se tuvo que haber hecho y lamentablemente no fue una obra que no se realizó en el pasado. Y así hay otras obras. Por ejemplo, en el Luceiro sabemos que tenemos que hacer una intervención. Bueno, tienen que intervenir prácticamente todo el país, ministro. El redondel, por ejemplo, el redondel de Chafik Handal, que está en el Boulevard Constitución, en todo ese sector, a mí me llama la atención. Me imagino yo que cuando se hizo no estaba Walmart, por ejemplo. Ahora, si tú te metes al redondel, prácticamente ese solo te sirve para ingresar a Walmart o para salir y incorporarte ya sea hacia San Salvador o hacia el sector de Apopa. El problema de ese redondel que te genera es que todos los vehículos... Detiene todo el tráfico. Te detiene todo el tráfico. Entonces, alguien puede decir, de hecho nos decían algunas de las personas, bueno, hagan un paso a desnivel. Por ejemplo, ese redondel es de hacer otro tipo de intervención, no necesariamente un paso a desnivel que nos puede generar un mayor costo, sino que hay redondeles que hay que quitarlos, por ejemplo. Hay otros lugares que, y obviamente hacer otros accesos más adelante para poder garantizar que siempre las personas tengan sus retornos adecuados. Pero hay redondeles que hay que quitarlos, hay redondeles lo que hay que hacer es un paso a desnivel, porque el redondel estaba bien porque garantiza los giros izquierdos y lo que hay que hacer es un paso elevado. Por ejemplo, en el Utila, en el sector del Utila, también, de hecho, estamos diseñando, ya estamos a punto de terminar el diseño de ingeniería de una obra importante en la zona, porque sabemos que uno de los cuellos de botella que se generan para ir al Puerto de la Libertad es el redondel. Es ese redondel. Entonces, lo vamos a intervenir, se va a hacer un paso a desnivel en la zona, ya estamos terminando el diseño de ingeniería y sabemos que es un lugar bastante importante, principalmente por el turismo, va a dinamizar la economía, etcétera. Pero, si bien es cierto, se hizo el bypass, el proyecto Camino Sur City, pero tenemos que garantizar también los flujos antes para llegar a esa zona. Exactamente. Ahí han hecho pruebas de cerrar el redondel en determinadas horas. En parte ha funcionado, pero siempre el tráfico es demasiado cuando exista un alto, pues, porque el redondel, aunque solo tenga un sentido para los que vienen o para los que van, igual se vuelve difícil el tránsito. Sí, y es que siempre también hay personas, a pesar que se cierra, pero siempre hay personas que se meten al redondel y se van para Santa Tecla, o de igual manera el cruce de alguna manera complica
también la circulación. Además que se ha hecho nada más en horas donde es mayor el flujo vehicular que de las personas que vienen de San Salvador hacia el puerto. Entonces, prácticamente en horarios de la tarde. Pero sabemos que eso no es suficiente, sino que tenemos que hacer una intervención para que a cualquier hora, porque en las mañanas es al revés, es más gente la que viene del puerto hacia San Salvador. Además, que cuando tú haces ese tipo de intervenciones, siempre afectas algún flujo vehicular. Por ejemplo, si bien es cierto, es menos los que vienen del puerto de La Libertad hacia San Salvador, pero de alguna manera se ven afectados porque ya no pueden ingresar por Santa Tecla de manera directa, sino que tienen que ir a dar la vuelta. Exactamente. Entonces eso genera también que hayan más vehículos que estén circulando por el mismo tramo de carretera. Por el mismo punto, exactamente. Bien, no me había fijado en la hora, tenemos que hacer la primera pausa comercial, vamos a volver en 3 minutos. Tenemos una gran cantidad de preguntas para el señor ministro. Cuando regresemos trataré de leerles algunas. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Nos visita en esta primera parte el ministro de Obras Públicas, el licenciado Romeo Rodríguez. Hay muchas interrogantes y preguntas de los amigos televidentes. No creo que alcancemos a leerle todas, le leo varias en carrera. Buenos días, Moisés. Pregúntele que cuándo van a hablar de la zona oriental. Siempre esta zona ha sido olvidada por todos los gobiernos. El bypass de San Miguel, por ejemplo, ¿cómo va esto? También pregunta Milcar. Ministro, buenos días. Ayúdenos con el mal transporte público en nuestra cabecera, Sensuntepeque. Gracias. Y así hay otras interrogantes más. En el caso del bypass de Oriente ya lo mencionó. Sí, bueno, el periférico Gerardo Barrios, eso, de hecho es la obra de infraestructura vial más grande que se ha desarrollado en los últimos 50 años en el oriente de nuestro país. Este está dividido en 4 etapas, de hecho son 4 partes las que componen este gran proyecto. Nosotros al inicio del gobierno licitamos la primera etapa, que era la ampliación de 3.46 kilómetros de carretera a 4 carriles, es decir, la carretera era de 2 carriles y la ampliamos a 4, desde el desvío de Moncagua hasta el desvío del Obrajuelo. En ese tramo, en ese sector, ya de hecho eso ya está prácticamente concluido, las obras que se han ejecutado, pero luego de esa obra, de este primer tramo, faltan 17 kilómetros de apertura de carretera a 4 carriles, que va a ser desde el desvío del Obrajuelo hasta la autopista El Papalón. De hecho, la idea del bypass de San Miguel, del periférico Gerardo Barrios, es que todas las personas que vienen de la Unión, por ejemplo, no tengan que ingresar por San Miguel, sino que se puedan ir directamente por el bypass, o alguien que viene por San Salvador, no tengan que ingresar por San Miguel, sino que directamente se va por el bypass. Toda la carga logística, por ejemplo, que va hacia Honduras, ya no va a pasar por San Miguel, por la ciudad de San Miguel, donde se genera un gran caos vehicular, sino que directamente por el bypass. Entonces, si alguien ha visto ahorita el proyecto que nosotros hemos prácticamente concluido, esta no es ni la tercera parte de lo que es en realidad todo el proyecto. Las otras etapas ya adjudicamos prácticamente todas, solo nos hace falta una que está en licitación en este momento. Lo que hemos adjudicado en este momento es la apertura de carretera desde el sector del Obrajuelo hasta Hato Nuevo. Son 8.46 kilómetros de apertura de carretera a 4 carriles. Y también adjudicamos la construcción de 2 puentes. 2 puentes que son de gran magnitud. Uno sobre el río Grande de San Miguel, que es de 120 metros de longitud, y otro sobre el río Taiziguat. Lo que sucede es que las obras que ya se están ejecutando en este momento, como es una apertura de carretera, las personas no lo pueden ver. Es decir, hasta que nosotros ya ingresemos nuevamente a la carretera y hagamos un paso a desnivel, porque lo que se va a hacer en la zona de la carretera panamericana es un paso a desnivel que le dé ingreso a este bypass, a los 17 kilómetros de apertura de carretera. Entonces, como en este momento se está trabajando en la zona de la apertura de la carretera y en la zona del puente de tanto el río Grande de San Miguel como el río Taiziguat, entonces no pueden visualizar las obras y los trabajos que se están ejecutando, porque en ese lugar no hay carretera actualmente, ¿verdad? Pero sí ya se está trabajando, es decir, las obras se están ejecutando en este momento. Solo había un tramo que, como el gobierno anterior, cuando sacó el financiamiento, lo hizo, de hecho el contrato de préstamo, tanto los diputados que habían en la Asamblea Legislativa de antes, como el gobierno del FMLN, solicitaron el financiamiento en yenes, y se aprobó todo en yenes. Entonces, la devaluación del tipo de cambio
solo ahí el gobierno de El Salvador perdió cerca de 12 millones de dólares. Y eso sin contar que el diseño no estaba terminado, y como no estaba terminado el diseño, entonces ya al ver todas las obras y accesos que habían que hacer a comunidades, porque no se habían contemplado accesos a comunidades, no se habían contemplado una serie de obras, retornos, entre otro tipo de cosas. Entonces prácticamente teníamos el bypass de financiado en 30 millones de dólares. Wow. Okay. Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? Pues licitamos todos los tramos que teníamos, y con las licitaciones que tuvimos, como está compuesto por cuatro fases, adjudicamos 3. Y en estas 3 fases que adjudicamos, debido a la competencia entre las diferentes empresas, como ahora ya no es como antes, que ya tenían al ganador y solo faltaba la licitación, entonces en la competencia entre empresas generamos ahorros por 35 millones de dólares. Okay. Y con esos ahorros licitamos el último tramo, y las empresas en este mes de junio van a presentar sus ofertas, y luego de eso esperamos hacer la evaluación respectiva, adjudicar el proyecto y luego terminar el último tramo, que es desde Hato Nuevo hasta el Papalón, que son cerca de 10 kilómetros de apertura de carretera aproximadamente. Muy bien, hay muchas preguntas que no, de hecho ya no tenemos más tiempo, no podré leer, tal vez posteriormente puede leerla, ministro, o su equipo de prensa, porque hay interrogantes adecuadas. Sensuntepeque mencionan mucho, en Aguachapán indican de una gran cárcava milenaria que no se ha podido reparar y nunca ha tenido una solución permanente, y naturalmente temas que no pudimos abordar esta mañana, pero que vamos a invitarlo nuevamente para poder hablar, sobre todo de un sistema masivo de transporte que ojalá se pudiese tener algún día en el país. Le agradezco el tiempo que nos ha dedicado esta mañana, ministro. No, gracias a ti, Moisés, por la invitación, y también mandarle un cordial saludo al pueblo salvadoreño, decirles que vamos a seguir trabajando todos los días para poder generar el desarrollo y el crecimiento que nuestro país necesita. Cada proyecto de infraestructura que nosotros ejecutamos genera miles de empleos directos e indirectos, y es sumamente importante la ejecución de cada uno de ellos para dinamizar la economía, porque no solo es la cantidad de empleos también que se van generando, sino que también el impacto que va teniendo cada una de las obras en la vida de cada de los salvadoreños, que eso es lo más importante. A través de la obra pública, ir cambiando la vida de todos. Gracias por habernos acompañado esta mañana, ministro, muy amable. Gracias por su tiempo. Hacemos una pausa, vamos a regresar en aproximadamente 3 minutos. Estará aquí en el estudio el licenciado David Martínez, ministro de Agricultura y Ganadería. Ya regresamos. Nos acompaña primera vez aquí en el estudio el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería, el licenciado David Martínez. ¿Cómo está usted, señor? Buenos días y bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Moisés. Primera vez en tu programa, así que espero saludos a la población, buenas noticias en el sector agropecuario, así que espero que estemos hablando del tema. No, claro que sí, por supuesto. Nombrado el 8 de abril, me permito leer parte del currículum del nuevo ministro. Obtuvo licenciatura en marketing de la Universidad Dr. José Matías Delgado, un posgrado en finanzas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Además, en su vida académica se destaca formación en el extranjero, una maestría en administración de negocios, MBA por sus siglas en inglés, y una maestría en finanzas corporativas. Debo entenderlo. Antes de esto, ¿en qué área se desempeñaba, ministro? Bueno, principalmente realmente en el área farmacéutica. Tengo una empresa familiar en el área farmacéutica. También tengo una empresa en el área de producción agrícola, agroindustrial, prácticamente desde los 19 años. Siempre el sector agropecuario es un sector que me ha apasionado mucho, me ha gustado. Eso me ha logrado realmente entender cuál es la problemática que tiene el productor y toda la cadena que hay, no solamente en tema de producción, sino que en comercialización. Y eso he hecho prácticamente los últimos 15 años, en una mezcla entre comercialización de productos farmacéuticos y el sector agropecuario. Es una renovación total la que se da dentro del Ministerio de Agricultura, porque la semana pasada también fue nombrada María Lilian Pacas de Bolaños como la nueva viceministra de Agricultura. Me imagino que ya tenía una relación con ella, la conocía. Totalmente, o sea, recordemos que yo vengo trabajando con la Secretaría de Comercio e Inversiones desde el inicio del gobierno, incluso antes. Venimos trabajando en un plan maestro de rescate agropecuario desde el plan Cuscatlán, y Lili ha sido una parte fundamental en el programa de rescate del sector cafetalero, que vamos a hablar próximamente, y definitivamente parte del plan maestro de rescate agropecuario es la modernización y fortalecimiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces estamos haciendo cambios en toda la estructura, incluyendo el nuevo enfoque que hay para poder ejecutar eficientemente el plan maestro. Este plan maestro de rescate agropecuario tiene una inversión de 120 millones de dólares, inicialmente hablando, me imagino.
1.290 millones de dólares. 1.290. 1.290 millones. Son dos fideicomisos. A ver, el programa tiene 3 ejes. Seguridad alimentaria, rescate del sector cafetalero y un programa de ruralización. ¿Cómo no? Agregando todo. Okay. Agregando estos 3 ejes, hay 8 ejes transversales o programas transversales para que el programa se dé eficientemente. Y adentro del programa hay 2 fideicomisos, uno de rescate del sector cafetalero de 640 millones de dólares y uno de seguridad alimentaria de 650 millones de dólares. Muy bien. ¿Esto se va a comenzar a desarrollar ya? ¿Ya se está trabajando en ello? Estuve en la asamblea la semana pasada presentando los fideicomisos, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando íntegramente desde el 1 de junio, pero el tema de la pandemia realmente retrasó el lanzamiento del plan maestro. Y yo creo que fue oportuno porque la pandemia nos puso en perspectiva en varios temas, ¿verdad? Y adicionamos ciertos componentes al plan que yo creo que van a hacerlo mucho más dinámico y mucho más aterrizado. Ahorita estamos en la etapa de la búsqueda de los recursos porque acabamos de ir a la asamblea a presentar el fideicomiso y ya aprobaron ellos que nosotros vayamos y busquemos los recursos. Hemos hecho cabildeo con diferentes entidades internacionales desde el 1 de junio prácticamente y en medio de la pandemia, y creo que no va a haber ningún problema de parte de la comunidad internacional en apoyar un programa que está tan bien estructurado y que realmente va a dar una solución definitiva a una problemática que hay en el sector más vulnerable, que es el sector rural. El tema que muchos abarca es la seguridad alimentaria que podría tener el país y que algunos señalan ha sido olvidada, ministro. Definitivamente, o sea, es triste lo que ha pasado en la agricultura. El sector agropecuario es un sector que ha estado abandonado en los últimos 30 años. Una cosa es la seguridad alimentaria, que es la garantía que nosotros le ponemos la comida en la mesa al salvadoreño, y otra cosa es la soberanía alimentaria, que es la capacidad que nosotros tenemos de poder producir lo que nosotros comemos. El plan es de soberanía alimentaria, porque un país que importa más del 30% de lo que consume es un país altamente vulnerable a cualquier desastre y momento de emergencia. Cualquier desastre y al tema en sí de seguridad alimentaria. El Salvador importa en media el 80% de lo que consume. Antes de la pandemia, o sea, saquemos la pandemia de la ecuación. Antes de la pandemia, 80% antes de la pandemia, importado. Exacto, saquemos la pandemia de la ecuación, saquemos la problemática aguda que ha habido a nivel mundial. El Salvador importa el 80% de lo que consume. Es terrible. Es decir, en media, pero hay productos que nosotros importamos el 92% y tenemos la capacidad de poder producirlo. Todos los países vecinos se aprovechan del mercado salvadoreño porque importamos de los países vecinos la tercera y la cuarta, pero lo importamos a un precio de primera. Es decir, nosotros somos un país dolarizado que compramos extremadamente caro el desperdicio de los países vecinos. Entonces, el desperdicio. Lo que pasa es que la primera se va para Estados Unidos o se va para quien le va a pagar un precio, la primera y la segunda, un precio mayor. La segunda y la tercera se queda en el país y la tercera y la cuarta la mandan para El Salvador. Y eso pasa en la mayoría de productos. Entonces, realmente, ¿cómo va a competir el productor local si primero tiene las condiciones de producción más caras de la región, tiene todo en contra y tiene que competir con el precio de la tercera y la cuarta de los países vecinos? Entonces, realmente eso ha creado un caos, no solamente económico, Moisés, hay que verlo integralmente. Eso causa un caos económico, social y ambiental terrible. O sea, la falta de oportunidades que ha tenido el campesino han sido terribles, es resiliente. Yo, cada uno de los sectores que visito están en una problemática aguda, pero el salvadoreño sigue resiliente, sigue trabajando. Entonces es admirable la fuerza laboral que nosotros tenemos y yo creo que es justo que el gobierno venga y se ponga del lado de ellos. Y por eso el presidente Bukele nos ha mandado a crear este plan integral para poder darle una respuesta definitiva a un sector que ha estado abandonado por tantos años. Muy bien, usted me dice 80% se importa. En media. Pero hay ciertos productos que es más del 80%. Que es más del 80%. Es decir, por ejemplo... Legumbres me imagino que debe ser más alto. Legumbres es más alto, pero ciertas frutas. Históricamente, en algún momento, nosotros fuimos los productores de melón más grandes de la región. Ahorita nosotros estamos importando el 96% de melón. Históricamente hemos podido demostrar que se puede producir eficientemente ese producto. En tema de tomate estamos importando el 82%. Entonces es curioso, importamos la cebolla, importamos el repollo, importamos los quesos de Nicaragua. Es decir, si vemos el producto estrella que comemos en todas las esquinas, que es la pupusa,
lo único que ponemos nosotros como salvadoreños es la mano de obra. Las harinas, se importa la materia prima para hacer las harinas aquí. Entonces, es una situación extremadamente complicada que hay que verla con la importancia que se merece. Y hay que solucionarla, porque no solamente es de identificar la problemática, sino que ver que la fuente de oportunidades de empleo se puede generar inmediatamente a través del sector agropecuario. Nosotros como gobierno estamos trabajando para activar la economía, pero cuando analizamos, ok, ¿qué vamos a hacer para activar la economía? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en la mano inmediatamente para poder dar el día de mañana empleo a quienes más necesitan y quienes más emigran, no solamente a ciudades, sino que a Estados Unidos, es en el sector rural? Entonces, ¿quiénes son porcentualmente los que emigran? Los que tienen menos oportunidades, los que están siendo extorsionados, porque a esto, Moisés, le tenemos que sumar que los gobiernos anteriores desarticularon la policía rural y la problemática de seguridad era mucho más aguda. Entonces, a finales del 2019 se activa de nuevo la policía rural para poder garantizar la seguridad a este sector. O sea, tenían los costos de producción más altos. No se les da crédito en la banca formal, porque, ojo, ese es un tema muy delicado. Solamente el 10% o menos del sector agropecuario puede tener acceso a un crédito en la banca formal. El resto tiene que acudir a usura. Entonces, tienen prácticamente la marea en contra los productores. Han estado con las condiciones más denigrantes, podría decir, en la región, mientras otros países han crecido. Guatemala empezó a crecer en producción, Costa Rica también, Nicaragua también. El único país que se quedó atrás es El Salvador. Entonces, creo que este plan, que vamos a ver los detalles, se estructuró con un equipo técnico muy sólido, acompañado de USDA, el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, el BID, el BESI, han cooperado en crear este plan maestro que creo que de forma definitiva va a dignificar a un sector que estaba olvidado. Pasamos a ser, bueno, usted menciona, éramos los mayores productores de melón de la región. Y éramos también, en algún momento de la historia. En algún momento de la historia. En algún momento de la historia también el café fue uno de los principales productos, fue el principal producto de exportación del país. Y fuimos por varios años el productor número 1 en la región y el cuarto a nivel mundial. Exactamente. Y habían precios buenísimos para el café en aquel Habían precios momento. buenísimos, pero pasa lo siguiente. Si nosotros vemos la producción de los países vecinos que han aumentado, por ejemplo, ahorita Honduras llega casi 10 millones de quintales, Honduras, Guatemala está un poquito más de 4 millones de quintales, con suerte vamos a llegar nosotros a 760.000, 755.000 quintales. Pero lo que estaba señalando ahorita es importante, el precio, porque el café salvadoreño, a pesar de que ha bajado en producción, pero siempre se caracteriza por tener una tasa excepcional. Entonces, siempre en la mayoría o porcentualmente, arriba del 80%, se ha ido históricamente a un sobreprecio del precio que hay en bolsa, ¿verdad? En los últimos 10 años, entre el 52 y el 77%, para ser exacto, se ha ido a un sobreprecio de $45 de valor de bolsa. Entonces, a pesar de que ha sido un subsector abandonado, le vemos un potencial grandísimo por el impacto que tiene. Porque en el tema de café tenemos que adicionarle la importancia ambiental que este genera. Es decir, la captación de carbono, el tema de la generación hídrica, el tema de cómo el café genera prácticamente el doble de trabajo que los otros subsectores. Es impactante. Entonces, por eso es que nosotros adentro del plan hemos separado seguridad alimentaria, el resto de productos y el rescate del sector cafetalero, porque creemos que es una deuda histórica que hay, que el presidente Bukele nos ha mandado a cumplir. Muy bien. En el caso, y antes de que me detalle el plan, para el caso del melón, porque a mí me llama la atención que estemos, bueno, prácticamente importando cada melón que nos comemos en el país. Exacto. Básicamente así sería. Exacto. 9 de cada 10. 9 de cada 10. Y ese melón que se produce aquí, se consume aquí, probablemente sea para consumo propio de quienes lo siembran y muy limitado a las áreas donde se siembra. Exacto. Pero pasamos de ser el que más producía melones al que tiene que comprar todos los melones que consume. Melones y piña y prácticamente todo. Sí, la verdura en realidad es muy poca las que podemos encontrar. Teniendo las condiciones climáticas para poder sembrar todo. Exacto. Ahora, ¿cuánto tiempo se necesita para tratar de volver a un estado anterior? El plan nosotros lo hemos estructurado en 4 años, pero el enfoque del plan no es sustituir las importaciones, que es importante, es convertir un país productivo. Como consecuencia, vamos a disminuir las importaciones. Claro. Porque
tenemos que enfocar, así como lo hacen los países vecinos, por ejemplo, producción de papaya en Guatemala. Ellos producen su primera, la mandan a Estados Unidos, la segunda, tercera se queda local, la tercera, la cuarta nos la mandan para acá. Tenemos que crear nosotros un modelo a donde generamos un productor competitivo. ¿Okay? Entonces, al generar un productor competitivo podemos aspirar también a ir a otros mercados, mantener un flujo económico de crecimiento a través de atender nichos de mercado y por consecuencia también atender el mercado local. Pero llevamos el nivel de producción a un estándar mínimo y eso nos permite ya no tolerar que los países vecinos nos estén mandando la tercera y la cuarta. Y te pongo el ejemplo, nosotros estamos importando los quesos de Nicaragua, pero sin estándar. Sí. Veamos si Nicaragua le vende a Costa Rica quesos. No le vende, ¿verdad? No le vende. Es más, tenemos que ser bien críticos. Nosotros los tratados de libre comercio han sido negociados prácticamente en contra del productor. Entonces, en Costa Rica, nosotros si mandamos a lácteos, por ejemplo, a Costa Rica, nos cobran una tasa creo que del 17%, pero ellos entran tasa cero para acá. Entonces, tenemos que ser solidarios con el productor y tenemos que darle una solución integral para que sean competitivos. Al fin de cuentas, son los que ponen nuestra comida en la mesa. ¿Pero significa esto medidas arancelarias también? No necesariamente. Te pongo el ejemplo. Viene tomate de Honduras. El día que mandan el tomate de Honduras para El Salvador le ponen glifosato, que es un veneno extremadamente peligroso. Y no hay control. Ya. O sea, el salvadoreño ha estado sobreviviendo por gracia de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver qué medidas tenemos nosotros, no arancelarias, simple y sencillamente para proteger la salud del salvadoreño. Y ya estamos trabajando en eso. Estamos trabajando aceleradamente y estamos trabajando en función de cuidar la salud del salvadoreño. Ahora, estamos creando las condiciones adecuadas también para que el productor pueda abastecer nuestro mercado local. Entonces, en el momento que empezamos a ponerle restricciones en la calidad del producto que entra al país, automáticamente lo llevamos a un estándar alto para que pueda competir con nuestro mercado local. Nosotros no estamos diciendo en ningún momento vamos a parar la frontera, vamos a parar la producción de los países vecinos, que entre, pero que nos manden buen producto. O sea, no puede ser que el productor local esté generando quesos de primera calidad y nosotros estemos dejando que entre quesos que ni siquiera llevan leche. No se puede. Entonces, si vamos a competir, que sea en condiciones iguales para que nuestro productor tenga las condiciones de competencia correctas, pues. Ha estado ingresando por muchos años quesos sin pasteurizar incluso al país. Terrible. Así se menciona, y no sé si es... Sí, no ha habido capacidad en frontera. Lo que pasa es que los gobiernos pasados realmente, creo que su finalidad era destruir la agricultura, destruir el productor. Y eso es lo que nos ha generado realmente tener más de 3 millones o casi 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Es decir, la situación social, la destrucción de la situación social, tenemos que analizarla a profundidad. Pues, o sea, ¿qué es lo que ha pasado que nos ha hecho que la migración sea tan aguda? ¿Y cuál es el único mecanismo que nosotros como gobierno tenemos para poder parar la migración? Es crear esas condiciones adecuadas en nuestro país. Bien, detálleme el plan. ¿En qué va a consistir y para dónde y cómo va a ir enfocado? Bueno, el plan tiene 3 pilares. ¿Ok? Seguridad alimentaria, que habíamos dicho, hemos seleccionado 5 rubros. Esos 5 rubros son granos básicos, frutas, hortalizas, productos de mar y cárnicos. Entonces, adentro de cada uno de los rubros hemos seleccionado cuáles son los productos que más consumimos y que tenemos un potencial competitivo para poder producir localmente. ¿Okay? O sea, entonces, cada uno de los rubros tiene un plan, hemos generado un plan de negocio que implica cómo va a producir, con qué tecnología no va a producir, cuál es el crédito que necesita, a qué tasa, cuál es la inversión que tiene que hacer en infraestructura para que sea competitivo, qué insumos tiene que ocupar el productor y cuál es el mercado ideal. Porque no solamente es un plan que propone una producción masiva de diferentes productos, sino que estamos dando una solución de mercado al productor, que al final es una de las problemáticas más grandes. Entonces, hemos visto con la necesidad de mercado que nosotros tenemos, cuál es el potencial con la tierra ociosa que hay en el país. O sea, porque tenemos una cantidad grandísima de tierra ociosa. Basado en eso, nosotros hemos sacado un monto que es de 650 millones que hemos distribuido en estos 5 rubros para poder otorgar crédito al productor. Ahora, sí, Moisés, quisiera hacer una pausa y decirte por qué un fideicomiso y por qué no inyectarle más dinero a la banca para que los atienda. Porque se pudiese hacer. El problema es que la estructura de la banca actual no permite atender al agricultor.
O sea, porque se mide con la misma regla que se mide un comercio tradicional. Cuando tiene un flujo de dinero y tiene un comportamiento atípico al comercio tradicional. Para ejemplificarte, yo no puedo poner en el mismo huacal a el productor de café, que tiene un ingreso solamente noviembre, diciembre, enero, febrero, quizás marzo, a alguien que tiene un flujo desde enero a diciembre. Entonces, la regla tiene que ser diferente. Entonces, la banca no está enfocada en poder atender a este sector. Entonces, la única forma es crear un fideicomiso, que es un traje a la medida, para que nosotros, a pesar de que el productor no ha tenido crédito histórico, que probablemente tiene una calificación C o D, pueda ser atendido con una base técnica. O sea, ¿qué es una base técnica? Vamos a tener un equipo que lo estamos construyendo, que va a hacer un análisis en el lugar a donde se va a sembrar y va a decir, por ejemplo, Moisés tiene 2 manzanas en Chalatenango con un potencial para producir tomate y tiene que utilizar esta casa maya de esa tecnología israelí y tiene que hacer una inversión de $50,000. Pero Moisés nunca ha tenido crédito en la banca. Es primera vez que se le va a dar crédito. Entonces, si le damos un crédito de $50,000, la banca tradicional lo va a mandar a volar. Sí. Curioso, porque si fueras a comprar un vehículo de $25,000 y un crédito de consumo, te lo dan, ¿verdad? Entonces, el comportamiento de la banca es enfocado al consumo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es un levantamiento puramente técnico y vamos a poner un asesor que te va a levantar un plan de negocio y va a decir, este es el ABC que tiene que hacer Moisés para poder tener este tipo de tomate atendiendo a este tipo de mercado, y lo vamos a visitar 4 veces al año para poder ver que en efecto constatar que está cumpliendo lo que... Lo que pasa es que es la única forma, este es un programa. El dinero no es la solución, Moisés, porque históricamente en el sector cafetalero hay fideicomisos y hay una deuda entre 225 y 250 millones en el parque cafetalero. Solamente en los últimos 20 años se han botado $100 millones en el parque cafetalero y el sector cafetalero está abandonado. Entonces, tiene que haber un programa a donde nosotros en esta etapa acompañamos al productor desde cómo va a producir hasta cómo va a comercializar. Es la única forma que nosotros realmente vemos. Hay la fuerza, o sea, el productor tiene la intención de producir, porque dicen, bueno, pero es que no hay mano de obra en el campo, y es una de las cosas que nos preocupa porque no hay oportunidad. Esa es una pregunta redundante, y Guanaco nos dice, ¿cómo generar un productor competitivo cuando el salario del campo es arcaico y sumado a esto el campesino sueña con emigrar? ¿Es que será necesario traer mano de obra de otras naciones? No, lo que pasa es que, vaya, es como que, vaya, ejemplificando en el tema de café, es como que diga, bueno, yo para venir al programa de Frente a Frente gasto $10 para venir, pero me pagan $5. Entonces, es como que, bueno, no salen las cuentas. Entonces, es lo que pasa en el sector cafetalero, por ejemplo. O sea, el costo de producción es mayor al precio que se le paga por quintal. Y así en cada uno de los productos, o en cada uno de los rubros. Entonces, hay un tema que hay que nosotros ver desde la estructura, y es que no hay oportunidad en el sector, no se paga prácticamente la mano de obra en el campo. No hay oportunidad. Entonces, si nosotros generamos las condiciones adecuadas para que el salario en el campo sea adecuado, entonces creemos que los jóvenes van a empezar a involucrarse si hacemos uso de tecnología. No es lo mismo que yo le dé una pala a un agricultor y decirle, mira, tenés 20 años, anda a trabajar al campo y este es tu futuro. A que yo le diga, mira, esta es la aplicación que tú vas a tener, esta es la tecnología, lo vas a manejar desde aquí, este es tu dron para hacer tu riego. O sea, tenemos que ser creativos para poder atraer a las nuevas generaciones a que puedan ver el sector de una forma diferente. Queremos reposicionar la agricultura en El Salvador y queremos decirle a la población agrícola que es digno trabajar en el campo. Sí, El Salvador es un país pequeño si lo comparamos con Nicaragua, Honduras, incluso con mismo Guatemala, pero tendrá la tierra todas las características para los distintos tipos de siembra y cultivos que se necesitan dentro de un plan como el que tiene usted. También Holanda es un país pequeño. Sí, es cierto. O sea, Holanda solamente es 2 veces más grande que El Salvador y es el segundo exportador más grande. Es el primer exportador de flores más grande del mundo. Y le sigue a Estados Unidos solamente por quiero ver, un 20% menos. Sí, pero enfocaron en Holanda, nos vamos a dedicar a este tipo de cultivo, el caso de las flores, y esto es lo que nos conviene por el tipo de tierra que tenemos probablemente. Sí, pero no produce solo flores. O sea, Holanda es el productor número 1 de flores, para ejemplificarte, pero tiene otros productos. Acordémonos que Holanda es un hub de producción. Okay. Ellos importan la mayoría de productos, le hacen un procesamiento y lo mandan. Nosotros en El Salvador tenemos la misma capacidad. Lo que pasa es que tenemos que hacer uso de tecnologías. Acordémonos que el rendimiento de la tierra, si nosotros hacemos un buen uso tecnológico y utilizamos la tecnología adecuada, que no la vamos a inventar nosotros.
hemos traído especialistas de Israel, hemos traído especialistas de Holanda. Ahorita con uno de los centros de investigación más importantes de Almería, España, vamos a firmar un convenio para crear nuestro nuevo centro de investigación y ellos van a ser referentes regionales. Ellos van a poner su sede aquí para América Latina. Yo voy para allá a finales de este mes. Bueno. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Tenemos que hacer una agricultura completamente diferente como lo está haciendo la región. No podemos agarrar ni siquiera a los países vecinos como referencia. Tenemos que ver qué están haciendo las potencias más importantes del mundo y tratar de aspirar a llegar allá. No importa que lleguemos al 50% de lo planificado, pero vamos a estar mucho mejor de lo que estamos actualmente. Entonces, a pesar de que somos un país pequeño, hemos seleccionado 5 rubros, por eso te digo, hay muchos productos que se pueden hacer, pero hemos seleccionado 5 rubros y productos específicos adentro de estos rubros para poder focalizar. Ahora, obviamente, en el camino podemos darnos cuenta de que somos espectaculares en generar algún producto en específico y nos focalizamos, pero tenemos que comenzar, y tenemos que comenzar ya, Moisés, porque venimos 30 años tarde realmente a activar algo que tendría que haberse empezado a reactivar en los 80, en los 90. En determinado momento, mencionan los amigos televidentes, se ha favorecido a adquisiciones y compra de productos, incluso de semilla, granos básicos de otras naciones, dejando de lado a los productores locales. Y ha sido medida que se ha tomado incluso en los últimos meses. Yo creo que sí es importante ver qué pasaba antes de pandemia. O sea, la pregunta es, ¿nosotros como gobierno le hemos comprado ahorita en pandemia a países vecinos o históricamente hemos importado todo lo que consumimos? El gobierno, por ejemplo, yo creo que es algo que sí hay que aclarar, en el paquete que se ha entregado, de los productos que se han entregado, se ha priorizado la compra nacional. ¿Se ha priorizado? Se ha priorizado. De 9 productos que nosotros tenemos, 5 productos se ha comprado el 100% a productores locales. El 100%. En el caso de aceite, café, arroz, frijol y azúcar, se ha comprado el 100% a productores locales. Y los 4 productos restantes, que es harina de maíz, leche, atún y pasta, se ha comprado priorizando al productor local. Y lo que no se puede abastecer, o las cantidades que no habían disponibilidad en ese momento, se han comprado fuera. Entonces, era un momento de pandemia, era un momento crítico que había que ver el tema de seguridad alimentaria, disposición de productos en la mesa del salvadoreño. Ahorita estamos preocupados por la soberanía alimentaria. Ahora, la soberanía alimentaria, de nuevo, implica un plan maestro a donde nosotros queremos generar las condiciones adecuadas para producción y obviamente nosotros como gobierno priorizamos siempre a nuestro producto local. Esa va a ser. Totalmente, totalmente. Es que Moisés, tenemos que separar. Primero, estamos en una pandemia que no existía un manual de manejo de pandemia. ¿Quién vivió, por el amor de Dios? O sea, la pandemia puso de rodillas a los países de primer mundo. Si vemos nosotros el tema de inseguridad alimentaria en América Latina versus El Salvador, o sea, y yo invito a la población de que investigue y que mire cómo están los países vecinos, comparado cómo está El Salvador. Las acciones que tomó el presidente Bukele son acciones realmente acertadas. Ahorita estamos preocupados, Moisés, en activar la economía. Ahorita estamos hablando de un plan maestro de rescate agropecuario, de cómo vamos a activar paso a paso un sector que ha estado olvidado en las últimas décadas. Pero países vecinos están cerrando por pandemia. Ahorita nosotros estamos vacunando. Ya. Países están en crisis ahorita, mientras estamos hablando. Entonces, creo que las medidas que se tomaron fueron extremadamente adecuadas. Creo que si no se hubiesen tomado las medidas que se tomaron de compra, no hubiéramos tenido el tema de seguridad alimentaria como se cubrió a la población más vulnerable. Y yo creo que eran las medidas adecuadas. Ahorita tenemos que enfocarnos en el mañana. ¿Qué vamos a hacer mañana? Rescatar el sector agropecuario a través de este plan maestro, que creo que si lo hacemos de forma articulada va a ser uno de los programas más exitosos que ha habido en El Salvador. Muy bien, vamos a la última pausa comercial, volvemos en aproximadamente 2 minutos y medio. Sigue con nosotros. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos en la parte final de Frente a Frente en la mañana de este primer día de junio. Nos acompaña el ministro de Agricultura y Ganadería, el licenciado David Martínez. Hay varias preguntas directas de los amigos televidentes, algunas incluso me las han hecho llegar a través de mensajes directos, a través de otras plataformas. Para el caso, preguntan a algunas personas, ¿hay oportunidad o se va a tomar en cuenta al sector cañero? Queremos que nos reciba, preguntarle si están incluidos dentro de los planes, porque también tienen algunos problemas. Sí,
No los cañeros grandes, sino que los cañeros que Los están... cañeros pequeños, sí, yo he tenido acercamiento con los cañeros pequeños. Ellos están adentro del plan. Están incluidos Están en los incluidos, fideicomisos. pero ojo, o sea, el cañero pequeño siempre me viene a decir que quiere cambiar de sector o de subsector. O sea, ese es el llanto de siempre. Y adentro del plan maestro, claro que sí, están incluidos. Ellos quieren diversificar, lo cual es recomendable, ¿verdad? Para cualquier tipo de producción, mayor cantidad de productos puedan tener ellos y diversificación, creo que va a ser mucho mejor, ¿verdad? Sí, no Entonces, tener los huevos en una misma cesta, exactamente. en palabras sencillas. Exactamente. Señor, ¿ha comenzado ya el invierno? Porque es una pregunta que muchos repiten y cuestionan, y si hay un anuncio del Ministerio de Agricultura como para comenzar siembras ya en este momento. Dimos la luz verde el 15 de mayo. de este mes. Okay. Exacto, dimos la luz verde. Algunos están preguntando porque se menciona que hay zonas del país donde sí llovió, pero ha dejado de llover ya más de 7 días. Sí. O sea, nosotros sabemos que el cambio climático es una de las situaciones que afecta, pues. O sea, incluso el Plan Maestro de Rescate Agropecuario contempla eso, que a través del uso de tecnologías, de sistemas de riego, podemos nosotros hacerle frente a una situación del cambio climático que es tan agudo. Pero como Ministerio de Agricultura y Ganadería sí dimos luz verde a partir del 15 de mayo para poder comenzar la siembra. Muy bien. ¿El invierno cómo lo ve? Bueno, según planificación, esperamos que sea un buen invierno, ¿verdad? Esperamos que sea como el año pasado. El año pasado fue muy bueno con su problemática que tuvimos de las tormentas que hubo. Esperamos que no sea el caso de este año, pero esperamos que sea un invierno similar al del año pasado. Bien, hay otras preguntas de los amigos televidentes, se refieren precisamente al plan y la forma en la que este se va a desarrollar para cada uno de los sectores. No sé si me imagino que va a haber un anuncio oficial. Sí, y específico para cada sector. Va a haber un anuncio oficial. Nosotros este mes que viene vamos a hacer, número uno, el lanzamiento del documento para que la gente lo pueda tener, ¿verdad? Y tenga acceso, porque como son 3 pilares y son 8 componentes transversales, cada uno de los componentes tiene un documento y una presentación y un análisis, y ahorita lo que nosotros estamos haciendo es creando un documento único del plan maestro, a donde está el ABC de qué es lo que se va a hacer. Y obviamente va a haber un anuncio eventual para que la gente entienda cuál va a ser el proceso y cómo van a poder tener acceso a estos créditos que estamos buscando actualmente. ¿El sector lácteo va a ser también señalado? Totalmente. Es decir, es uno de los sectores que le estamos poniendo mucho énfasis. Queremos ayudarles, han estado también en el olvido como la mayoría. Ellos tienen una cantidad de problemáticas, pero como te digo, es curioso, o sea, el salvadoreño, a pesar de que tiene todo en contra, es un luchador y resiliente, ¿verdad? Y ellos están con todo el ánimo de poder reactivar de nuevo y poder producir como se merecen. Y ser competitivos, que es sobre todas las cosas es lo que busca el plan. Edwin Guerra nos dice, ¿han previsto apostarle a un monoproducto no tradicional para la exportación, que El Salvador reconozca por ese producto, que se reconozca por ese producto no tradicional? Sería importante focalizar este esfuerzo. Por ejemplo, Ecuador lo hace con las rosas, Perú con los espárragos, entre otros. Sí, pero ojo, ¿verdad? O sea, tenemos que hacerlo bien y tenemos que hacerlo en base a un mercado. No podemos nosotros crear un monoproducto y decir, bueno, se me antoja producir X cantidad. No, tiene que ser atendiendo, exacto, tiene que ser atendiendo un nicho en específico para no meter al productor en un problema. O sea, recordémonos algo, Moisés, el repago del fideicomiso lo va a hacer el productor. Okay, entonces, eso es un factor muy importante. Tiene que ir seguro. Tiene que ir seguro. Es decir, nosotros no estamos haciendo un fideicomiso para meter en problema al productor, al pequeño productor, al mediano productor o al grande, sino que tenemos que atender un nicho en el caso de que haya un monoproducto y focalizarlo, pero tenemos que ver el potencial y el mismo programa nos va a llevar a eso. Eli nos dice, ¿han pensado mejorar el paquete agrícola porque lo que dan en ocasiones no funciona para inspirar a nadie a trabajar? El paquete agrícola va a tener una transformación completa. Es completa. Desde lo que se va a entregar, cómo se va a entregar, a quiénes se va a entregar, la metodología va a ser diferente. Tengo un equipo ahorita trabajando de lleno en el tema. Vamos a crear un carnet único del agricultor también para poder garantizar de que la persona que recibe el beneficio sea productor y que no vaya a revender el producto, que es una de las problemáticas grandes que hay. Estamos trabajando con un programa de biotecnología para poder hacer o poder dar una semilla que verdaderamente sea semilla mejorada
temporada para poder mejorar el rendimiento. Pero estamos trabajando íntegramente en cambiar completamente el plan de entrega. Paquete agrícola. Sí. Noé Flores nos dice, pregúntale al ministro si dará apoyo a los pequeños productores de insumos agrícolas, orgánicos y biológicos locales. No se han tenido ningún apoyo de gobierno. El ministro anterior hizo convenio con una gran empresa de agrotóxicos, señala Noé Flores. Sí, es uno de los temas que más nos emociona. Incluso este Centro de Innovación Español que traemos de Almería tiene un enfoque verde, completamente verde. El plan es un plan de agricultura verde. Es decir, si nosotros no lo incluimos desde ahorita, lo que estamos creando es una problemática. El tema ambiental, el tema de disminución de químicos está incluido en el formato nuevo de producción, totalmente. Ok, en el caso de los productos, semillas mejoradas o productos transgénicos que algunos llaman, porque según parece muchas naciones están produciendo más porque están utilizando tecnología ya en las semillas y en los granos. Sí, una cosa es transgénico y otra cosa es que nosotros a través de biotecnología podamos llegar a una condición adecuada. El transgénico no está en la mesa, o sea, no está en la mesa porque primero somos un país extremadamente pequeño. Si nosotros vemos los países que hacen uso de transgénicos, son países que tienen extensiones grandes y que pueden separar geográficamente una producción de otra, entonces no hay cruce. Pero si nosotros hacemos uso de biotecnología, podemos tener el mismo resultado en producción que un transgénico sin una modificación genética tan aguda. Entonces, la apuesta de nosotros es biotecnología. Claro que hay que hacer investigación, hay que hacer uso de qué están haciendo los países vecinos, qué están haciendo los países de primer mundo en ese tema, y enfocado a eso vamos a hacer uso de estas herramientas para poder crear, en el caso del paquete, un paquete que sea, como lo dice el plan maestro, un kit tecnológico. Bien, preguntas directas y me quedan 2 minutos. En muchos sectores los campesinos desaparecieron los bachilleratos agrícolas. ¿Será este un buen momento para retomarlos e incentivar a los jóvenes de la zona para estudiar y producir localmente? Y los abonos han subido mucho de precio. ¿Hay algún plan local para producirlos y lograr un mejor precio para agricultores? Pues esto al final encarece el producto final. 2 temas. Número 1, el tema de educación. Estamos ahorita trabajando en mejorar las condiciones de la ENA, que dicho sea de paso es una de las situaciones más terribles que yo he visto. Yo creo que es peor las condiciones de la ENA que de Bartolinas. Entonces ahorita estamos invirtiendo $3 millones en cambiar la infraestructura, estamos mejorando ahorita las condiciones físicas de los alumnos y estamos viendo 3 técnicos más y 2 ingenierías para poder incluirlas en la currícula. El tema de bachilleratos agrícolas es algo que también estamos viendo para poder implementarlo en un corto plazo. Y esta creación del nuevo CIA, que es el Complejo de Educación e Investigación Agropecuaria, que va a ser la fusión del CENTA y la ENA. Lo vamos a hacer en fase, lo vamos a hacer bien, vamos a fortalecer el CENTA, que es nuestro centro de investigación, el CENTA, y la ENA, que es la Escuela Nacional Agropecuaria, y eventualmente lo vamos a fusionar para crear este nuevo instituto de investigación. O sea, un país que no investiga, un país que, no tiene investigación, desarrollo, realmente va a seguir en el círculo de pobreza. Y esa es la apuesta que nosotros tenemos. Bien, ministro, qué gusto que haya estado con nosotros. Gracias por su tiempo. Gracias, muy amable. No, de verdad, estamos trabajando para la población, estamos trabajando con la población y no tenemos la menor duda de que este plan maestro de rescate del sector agropecuario va a dignificar a un sector que ha estado olvidado los últimos